Mario Valdés, abogado y penalista internacional, hablamos sobre el derecho penal internacional. Hay un afán importante sobre la internacionalización del derecho penal que viene dado por algunos especialistas, pero además hay un derecho latinoamericano, un derecho importante. Tenemos una Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, hay un tribunal dentro del Mercosur que nace del Tratado de Ushuaia, pero además esto se adapta a cada uno de los organismos. En el Mercosur, obviamente, es un organismo comercial de integración, tienen, obviamente, delitos que tienen que ver con el tema comercial, claro, pero además tocan algunos puntos penales importantes. Dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se evalúa el tema de los derechos humanos, pero no existe hoy un tribunal penal para Latinoamérica o para los países del continente o exclusivamente para los países del continente, que es lo que está trayendo a colación el profesor Mario Valdés desde el primer bloque. Pero hay un tema de internacionalización del derecho penal que tiene ciertos indicios importantes en Londres con la llegada de Baltasar Garzón a juzgar a Pinochet en claro, espacio que no era español, porque Baltasar Garzón es español, abogado español, juez español, pero juzga a Pinochet fuera de su territorio. Y un tribunal español. Exacto. Entonces, es importante destacar que esto es parte del derecho penal internacional. Claro. Y es lo que buscan algunos especialistas, que se juzguen todos los delitos penales de todas las personas en todos los países del mundo de igual forma. Claro, es que el caso más importante y que universaliza la justicia es exactamente el caso Pinochet con el juez Garzón. Eso es un caso emblemático para todos los estudiosos del derecho penal. Debemos tenerlo presente, el derecho penal internacional, que sucede de la manera más sencilla. Un ciudadano español denunciaron violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet cuando el golpe de Estado en Chile. Presentaron la causa donde el juez Garzón procesó y emitió una orden de detención y comparecencia contra el general Pinochet. El general Pinochet no pensó nunca que eso iba a suceder, ni mucho menos a los 80 y tantos años. Y sin embargo se va a Londres, él tenía conocimiento que había un juicio allá, pero nunca pensó que eso llegaba a esos niveles. Precisamente el juez Garzón, haciendo uso de la cooperación internacional, se trasladó, mandó todos los recaudos y la requisitoria a Londres, y en Londres agarraron al general Pinochet. A través de un permiso. Fue a través de toda la cooperación internacional y fue detenido, lo llevaron a la clínica y se quedó 5 o 6 meses preso. Inclusive él todavía cuando muere, poco de años después, siguió siendo procesado. Es decir, ese caso es un caso que demuestra que la justicia, el largo brazo de la justicia, llega y alcanza a cualquier lado. ¿Qué pasó con Pinochet después, posteriormente en España? No, bueno, ese juicio ahí siguió un curso a él. Perdón, con Baltasar Garzón, posteriormente en España, como juez, ¿no? Porque él queda después sin acciones dentro de España. Sí, él en estos momentos tiene 9 años porque fue suspendido por 11 años porque un juicio que se presentó allá, entonces le pusieron unas denuncias y unas cosas y él salió del proceso y está suspendido. Pero justamente él es garante de esa internacionalización del derecho penal. No, él es el creador de la universalización de la justicia. El que no reconocerlo es ser mezquino. Él fue el primero que lo hizo y después de eso, las veces que suceden cosas, yo siempre digo y pregunto, mire, allí en ese país le pasaría algo a un venezolano que pueda venir y presentar una cosa en un tribunal venezolano y pudiéramos también conseguir nosotros las mismas cosas que le sucedieron. A los gobiernos no les conviene esto. Bueno, a los gobiernos no les conviene, pero la ciudadanía sí. Si es que nosotros exactamente cuando estamos planteando la creación de unas nuevas instancias internacionales, lo que estamos es persiguiendo que se haga justicia. Es que los crímenes no queden impunes, es que no se cometan delitos y no se cometan crímenes y acciones donde la gente pierde la vida, los pulmones vegetales lo acaban, el narcotráfico campea, los grandes casos de corrupción, como se cometen en distintos países, entonces comienzan procesándolo en uno, pero entonces se suspenden por otros y tal, y todo lo que eso implica. Entonces eso necesita exactamente una instancia, un tribunal fuerte, con independencia, con autonomía, que pueda tener inclusive, y es uno de los planteamientos que tenemos allí, en cada república
de los países firmantes de América Latina un fiscal especial dedicado a eso. ¿En el marco de qué organismo se plantearía un tribunal de este nivel? Eso no, eso necesariamente hay que hacerlo a través del Parlamento Latinoamericano, las mismas Naciones Unidas, la OEA. Ahí se están haciendo unos estudios, se está haciendo un trabajo en eso. Bueno, todas estas cosas llevan su tiempo, pero también las mismas convulsiones políticas que estamos teniendo en nuestros países paralizan, pues, las cosas, y habrá que esperar que exista un momento de quietud que nosotros queremos en todos los países latinoamericanos. Puede haber, bajen un poco las conmociones que tenemos hoy y las cosas puedan dilucidarse mejor, porque eso necesita fundamentalmente que exista la voluntad política para hacerlo. Si no existe voluntad política, aquí no se hace absolutamente nada. No, y además que estén claros de que se van a someter a la justicia y de que el que es limpio y transparente no debería tener problema por eso, pero hoy tenemos en Latinoamérica vicepresidentes que tienen 18 procesos judiciales abiertos, bueno, si es que precisamente, volviendo al caso de Pinochet, cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible que un anciano de 85 años sea detenido y sea humillado y le pasen estas cosas y pueda ser encarcelado? Yo le digo, mira, es que el problema no se trata de la edad, si precisamente se trata de que los nuevos gobernantes, de que los nuevos dirigentes políticos que van hacia arriba en el marco de la política misma entiendan que hay cosas que no se deben hacer, que la ciudadanía hay que respetarla, que los derechos no deben violentarse, que son precisamente los gobernantes y los dirigentes políticos los que deben darle el ejemplo a la sociedad. Son ellos los que están llamados a la contribución de que la sociedad avance y que ellos se conviertan en paradigmas de lo que debería ser un ciudadano, y nosotros nos encontramos con que tenemos dirigentes políticos en todos los niveles y en todos los países que más bien lo que dan a la gente son repulsión y le da muchas cosas que no debería ser. Entonces, y la mayoría de los crímenes internacionales que se cometen quedan precisamente, se ponen denuncias y se ponen denuncias, pero no pasa nada. No pasa nada precisamente tribunales como ese, por ejemplo, impediría que una líder político como Cristina Fernández de Kirchner se lanzara, por ejemplo, a la vicepresidencia de un país. Bueno, con procesos abiertos. Sí, bueno, no tiene impedimentos legales en su país recordemos que cada país... Pero el tribunal que propone, ¿evitaría este tipo de cosas? Bueno, ese tribunal pues seguramente pudiera, pero también hay que tomar en cuenta la legislación de los países que priva. Si ninguna disposición internacional puede estar por encima de las normas internas de los países. Si estos países, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, tienen sus disposiciones legales en las cuales los ciudadanos, indistintamente de que estén siendo procesados, estén siendo investigados, puedan participar, tenemos también que tener presente la presunción de inocencia, porque alguien puede ser procesado, alguien puede ser investigado, pero resulta ser inocente. Entonces, por eso, no, y para que alguien sea culpable de delitos y de crímenes y ser sancionado, tiene que tener sentencia firme. Porque la presunción de inocencia prevalece como un principio universal. Tenemos que irnos a la pausa, pero en la próxima parte vamos a seguir conversando del tema del derecho penal. Vamos a ver en el marco de estos 4 jinetes del apocalipsis del derecho penal internacional qué casos no se han tratado y no han sido eficientes respecto a los crímenes de guerra, lesa humanidad, la agresión y, por supuesto, el genocidio. Entre esos 4 jinetes del apocalipsis del derecho penal internacional, seguramente algunos de ellos se han cometido a nivel internacional y no han tenido una acción eficiente respecto al tema. ¿Cuáles casos han quedado por fuera? Nos vamos al corte y ya venimos con más de Brújula Internacional.